Bien, continuamos entonces con esta segunda parte del práctico de hoy. Decíamos antes de cortar que a la hora de calcular un límite suelen aparecer el límite de el producto de funciones, donde cada uno de esos factores puede tender simultáneamente, o para la misma tendencia de la variable, pueden tender uno al infinito y otro al cero. Eso también es una indeterminación, como nos contaban en la teoría. ¿Qué pasa cuando tenemos dos funciones, como en este caso llamadas g y f, que ante la tendencia de la variable a un valor c, una tiende a cero y otra al infinito? No podremos aplicar la regla del L'Hopital como tal. Entonces, la estrategia, como nos mostraba la profesora Alejandra en la clase de la teoría, es reacomodar de manera de transformar este producto en un cociente equivalente a g por f. Y esas dos formas son como las que se plantean aquí. O bien hacer g sobre 1 sobre f, y entonces habríamos transformado la indeterminación del tipo infinito por cero a una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. O bien transformar este g por f a la forma f sobre 1 sobre g. Ya vamos a hacer ejemplos donde esto va a sumar un ejemplo mal que se nos mostró en la teoría. Y de esa manera transformaríamos la indeterminación del tipo infinito por cero a una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Recién ahí, recién después de haber reacomodado la expresión g por f, ojo, a una expresión equivalente, esto es importante, y aunque todavía no hayamos solucionado el límite, porque en realidad tenemos ahora una indeterminación, seguimos teniendo una indeterminación, pero una indeterminación del tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, que me permita aplicar la herramienta que tenemos disponible para el cálculo de estos límites, ¿no? Que es la regla del L'Hopital. Hay ejercicios de este tipo, parecido al que, o del tipo de los que se les presentaron a ustedes como ejemplos. Uno de ellos es el inciso K, que es el que aparece acá, insisto, dentro del ejercicio 12. Noten que el límite que nos pide calcular es un límite también por un límite lateral, por el mismo motivo del ejercicio del video anterior. Y es porque uno de los factores que aparecen como formando parte de la expresión a la que hay que calcularle el límite es el logaritmo natural de x. Entonces tiene sentido ese factor cuando x tiene 0 por derecha, ¿no? Por eso esta pequeña aclaración del autor de la consigna. En definitiva, nos pide calcular, transcribo aquí, el límite del producto entre x y el logaritmo natural de x, ¿sí? Dos funciones, la función x y la función logaritmo natural de x. No se suele usar tanto cuando se da por sentado que se entiende a quién se le está calculando el límite, pero no es redundar agregar un par de corchetes cuando la cosa puede confundirse. Digo, es incluso más apropiado, hablando de notación, poner entre corchetes o entre paréntesis, lo que corresponda, a toda la expresión a la cual le calculo el límite. ¿Sí? Es una buena práctica. Eso no es tan necesario cuando tengo que calcular el límite de un cociente, ¿no? Si tengo que calcular el límite, no sé, de una expresión A sobre una expresión B, cuando x tiende a un valor c, la propia notación del cociente hace entrever que le estoy calculando el límite a todo él. Este límite no pertenece ni al numerador ni al denominador, sino a todo el cociente. Pero cuando aparecen, como en este caso, factores, está bueno identificar que le estoy calculando el límite a todo el producto y no solamente al primer factor. Nos vamos acostumbrando a esa notación porque en algunos casos va a ser trascendental identificar y tener bien claro en todo el procedimientos que suelen ser largos, que suelen estar encadenados unos con otros, tener bien claro dentro del procedimiento a quién le estoy realizando tal o cual operación. En este caso, le estoy calculando el límite a todo un producto y no a uno de sus factores solamente. Tal cual estaba escrita la consigna, uno podría dudar. Si no supiera el contexto, insisto, uno podría estar pensando que estamos calculando solamente el límite a x y al resultado de esto lo estamos multiplicando por el logaritmo.
Y eso no es equivalente o no es lo que queremos hacer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es una cuestión de notación, insisto, que nos ayuda a organizarnos y a mostrar resultados, a comunicar lo que vamos aprendiendo. Para mi punto de vista, lo más apropiado sería poner aquí un par de corchetes, como lo he escrito hace un ratito, y que quede bien claro, que no haya dudas que el límite que estoy calculando es del producto completo y no de uno de sus factores. Dicho esto, empecemos a pensar. Escucho. ¿Alguien iba a hacer alguna intervención? ¿O escuché mal? Bien, empecemos entonces con el cálculo de este límite. Como siempre, verificamos cuál sería la tendencia de la función para esta tendencia de la variable. Cuando x tiende a 0 por derecha, el primer factor dentro del corchete tiende a 0, por supuesto. Y el segundo factor, ya lo analizamos en algún ejemplo anterior, que es el logaritmo natural de x, tendería a menos infinito, ¿no? Entonces nos quedaría una indeterminación, más allá del signo del infinito, una indeterminación del tipo 0 por infinito, 0 por algo enorme. Esto es una indeterminación, no tiene un resultado único. A ver, no tiene un resultado todavía, quiero decir, no único. Sino, no puedo determinar hacia dónde es la tendencia todavía, porque cualquier número multiplicado por algo cercano a 0 va a dar 0, y cualquier número multiplicado por algo que tiende a infinito debería dar cercano a infinito. ¿Sí? Por lo tanto, existe acá esa posible contradicción. Y a eso se le llamó indeterminación, ¿no? A esa indeterminación, entonces, nos propone la teoría trabajarla de esta manera. Reacomodar f y g como un cociente, hacer paso al límite y ver si ese cociente me da lugar a una indeterminación donde pueda aplicar la regla del L'Hopital. Es lo que vamos a hacer. Entonces, por ahora, el límite que estamos buscando va a ser equivalente, o esperamos que sea equivalente, a un límite donde no hemos aplicado el L'Hopital, porque no se puede aplicar, sino simplemente vamos a expresar este producto, x por logaritmo natural de x, de otra manera equivalente. Por ejemplo, hay dos alternativas acá para expresarlo. Lo podríamos expresar como logaritmo natural de x sobre 1 sobre x, o bien lo podríamos expresar, pongo más aquí abajo la otra alternativa, límite para cuando x tiende a 0 por derecha, lo podríamos expresar como x sobre 1 sobre logaritmo natural de x. Noten, por favor, que en los dos casos, si hacemos la división de fracciones, reproducimos lo que está entre corchetes. No podemos acá cambiar la expresión, tiene que ser una expresión equivalente. Producto de los extremos dividido el producto de los medios, nos quedaría logaritmo natural de x por x sobre 1, y en este caso nos quedaría x por logaritmo natural de x sobre 1. Si hago esa división de fracciones, por supuesto, reproduzco el factor, la multiplicación o el producto que tenía inicialmente, ¿no? Pregunto, en cualquiera de estos dos caminos, o con cualquiera de estos dos caminos me podría quedar. ¿Cuál creen ustedes que será más apropiado? ¿La opción, no sé, llamémosle opción 1 o la opción 2? ¿Y por qué? Por supuesto, es la próxima pregunta que se viene. Para tomar L'Hopital la primera, más fácil de derivar. ¿Te parecería la opción 1? Porque en la opción 1 la derivada del logaritmo es bastante sencilla, la derivada de 1 sobre x ya la hemos hecho un montón de veces, la conocemos, es sencilla también. En cambio, si elegimos la opción 2, imaginando que vamos a aplicar L'Hopital, cosa que todavía no verificamos, pero seguramente es lo que va a suceder, la derivada de x quedaría buenísima, pero la derivada de 1 sobre el logaritmo natural de x ni siquiera viene en tablas, ¿no? Sino que lo tengo que pensar como logaritmo natural de x, todo eso a la menos 1. Y la derivada ya es un poco más compleja, o aparenta ser, al menos, más compleja. ¿Cuándo vamos a tener certeza de cuál de los dos caminos utilizar? Después que hayamos intentado varias veces los dos caminos. ¿Sí? Es experiencia, eso es lo que quiero decir. A medida que ustedes vayan avanzando, con horas de estar sentado, horas de hacer ejercicio, va a ir siendo como un bagaje propio, la experiencia que les permite identificar. Pero las preguntas iniciales, que son con las que nosotros podemos orientarlos, son estas. Pensando en el paso que sigue,
cuál sería el más apropiado, el menos complejo, el que menos posibilidad de error me dé. Bueno, hay que ir mirando esto, ¿no? Si acá tuviera que aplicar L'Hopital, pensaré entonces, para elegir cuál de las dos opciones es la más apropiada, en cuál tiene inicialmente una derivada más sencilla. Eso en el mejor de los casos. En otro de los casos, como el que mostraba el profesor Alejandro en la teoría, ni siquiera se solucionaba el problema, sino que se hacía incluso cada vez más complicado, ¿no? A veces no es que tengo dos alternativas que me llevan al mismo resultado con trabajos diferentes o con cantidad de trabajos diferentes, sino que a veces incluso una de las dos alternativas puede hacer imposible el trabajo que quiero lograr, en este caso la aplicación de la regla de L'Hopital. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Algún comentario? Se entiende, pero... Sí. Bueno, entonces elimino por ahora la segunda opción, no porque no sea válida, sino porque hemos decidido, por lo menos por ahora, usar la primera de las opciones posibles para reconfigurar este producto entre x y logaritmo natural de x, reconfigurarlo en un cociente, con la esperanza de que ahora se haya transformado esto no en un límite ya calculado, sino en un límite con una indeterminación donde pueda aplicar la regla en cuestión, ¿no? La regla de L'Hopital. Veamos si eso es así. Pensemos a cuánto tiende el logaritmo natural de x cuando x tiende a 0. Ya lo habíamos dicho, esto tiende a menos infinito. Hablo del numerador. Pensemos en el denominador. Cuando x tiende a 0, acá nos queda 1 sobre algo que tiende a 0. Y algo que tiende a 0 en el denominador hace que ese cociente, el que ya mencioné, tiende a infinito. Entonces estamos ante una indeterminación donde ahora sí se puede aplicar la regla de L'Hopital. Entonces, por L'Hopital, el límite que estábamos buscando será igual al límite del cociente de las derivadas del numerador y denominador que aparecían previamente, ¿no? Por L'Hopital, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Le quiero calcular el límite a todo este cociente. Que si hago paso al límite, acá me vuelve a quedar infinito sobre infinito. De nuevo, dos caminos posibles. O aplico L'Hopital de nuevo, o trabajamos un poquito, ¿no? Notarán que si trabajamos un poquito va a aparecer seguramente un cociente entre variables x y x cuadrado, así que seguramente antes de aplicar L'Hopital acá, será apropiado trabajarlo previamente, ¿no? Insisto, nos dimos cuenta que podemos aplicar L'Hopital nuevamente, porque ya rápidamente, no sé si por ahí fue muy rápido, nos dimos cuenta que 1 sobre algo que tiende a 0 daría infinito en el numerador, y 1 sobre algo que tiende a 0 daría infinito también en el denominador. Por eso una de las dos opciones era aplicar L'Hopital. No lo voy a hacer, voy a trabajar un poquito con ese cociente. Hago de nuevo producto de los extremos, divido producto de los medios. Digo de nuevo pensando en un proceso de verificación que usamos hace un ratito. 1 por x cuadrado es x cuadrado, x por 1 es x, el signo menos lo sigue sosteniendo el cociente de fracciones, a partir de más dividido menos es menos. Cuando x tiende a 0, esto lo puedo simplificar tranquilamente. Digo, podría aplicar L'Hopital, me queda un 0 sobre 0, ¿no? Pero sabiendo que la simplificación en este caso es muy sencilla y se puede hacer, total x es distinto de 0, nos queda en el paso del límite 0 sobre 1, o sea, 0. Y este es el resultado del límite que estábamos buscando, ¿no? A ver, este 0 es el resultado del límite, ¿cuál? Este, que es auxiliar, este, que es auxiliar, este, que es auxiliar, y este, que es el que estaba buscando. Todos los auxiliares intermedios, podrían decirse, los que realmente son auxiliares son el último porque hice una simplificación, el penúltimo porque era aplicar L'Hopital. Los dos primeros, en realidad, más que auxiliares, son el mismo, sino que expresado de una manera equivalente, ¿no? Esto es importante que lo notemos. Cuando digo auxiliar, son límites que valen lo mismo, pero a partir de la aplicación de la regla de L'Hopital. Bien, ¿algún comentario sobre este inciso? Bastante sencillo, aparentemente, en su resolución. Es bueno que vayamos identificando cuáles son los pasos cuando aparecen estas indeterminaciones. Sobre todo porque las vamos a utilizar
En otras indeterminaciones, como nos mostraba Alejandra hace un ratito, en todas las de potencia se aplica este tipo de límite también. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Sí, yo también trabajé así el cociente y después aparte seguí derivando y la potencia empieza a crecer. Claro, en este paso, en este que estoy marcando aquí, en el 1 Claro, sobre ahí x, claro, porque acá la derivada de esto te queda menos 1 sobre x cuadrado. Y esto seguramente te queda 1 me sobre x al quedó, cubo, sí, menos 2x cubo. menos 2x al cubo, claro. Y así sucesivamente, se van haciendo cada vez mayor Sí, orden, se siguen manteniendo las indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 y no se te soluciona el problema. Qué bueno, Martín, que hayas probado, así nos decís que, aunque era un camino posible, no solo era más complejo algebraicamente o estructuralmente, por decirlo así, viendo la estructura algebraica de lo que queda haciendo la división, sino que encima se iba complejizando más sin resolverse las indeterminaciones. Bien, gracias, Martín. sí, es una pelota de nieve. Muy bien. Bien, ¿qué más? Continuamos entonces. Alejandro nos mostraba algunas indeterminaciones del tipo infinito menos infinito, ¿sí? Cuando hago el límite de una resta de funciones que ambas tienden a infinito simultáneamente para la misma tendencia de la variable, por supuesto. Estas serían las condiciones. Voy a ir rápido con esto porque ya lo vimos con Alejandro. Supongamos que f y g son las funciones de las que hablamos. Ambas tienden a infinito cuando x tiende a c. Si tenemos entonces el límite de la resta de esas dos funciones, la idea es tratar de llevar esta indeterminación a la indeterminación del tipo 0 sobre 0 para poder aplicar la L'Hopital, ¿no? Es lo que nos mostraba Alejandra cómo se hacía. Y llegó Alejandra a esa, cuando digo Alejandra es la teoría que Alejandra nos mostraba, llegó a esa expresión, ¿no? Expresión donde uno tranquilamente podría decir, bueno, si sé quién es f y quién es g, tomo esto como una recetita, una receta de cocina. Digo, bueno, ¿qué necesito para poder después aplicar derivada de numerador y denominador? Y necesito hacer 1 sobre g, 1 sobre f, hacer esta resta, hacer 1... Bueno, toda esta fórmula de la que Alejandra nos mostraba la génesis, o sea, de dónde surgió, cómo se demostró, cómo se llegó a esta conclusión, es la que podemos usar directamente, ¿sí? Como si fuera un rengloncito de la tabla de derivada, en este caso una fórmula en una cajita de herramientas, en una tabla, para aplicar cada vez que aparezca el límite de una resta de funciones que tienda a la expresión indeterminada infinito menos infinito, ¿no? Alejandra anticipaba hace un ratito que algunos ejercicios, algunas situaciones, para ser más amplios aún, donde se da esto de infinito menos infinito, el surgimiento de estos infinitos es a partir de fracciones, fracciones que, o en las que los denominadores tienden a cero. Vamos a ver ejemplos de nuestra guía que son así. Cuando eso sucede, quizás sea más conveniente trabajar algebraicamente con la función antes de echar mano de esta fórmula tan compleja o tan completa, por decirlo así, que me pide varias cuentas previas antes de aplicar derivada, ¿no? Lo vamos a hacer de las dos maneras y vamos a elegir para eso el ejercicio Q, el inciso Q del ejercicio 12. Fíjense, el inciso Q plantea lo siguiente, la misma consigna general de todos los ejercicios 12, o sea, calcular los siguientes límites empleando la regla del L'Hopital si fuera necesario. Y plantea el límite de la resta de dos funciones. Fíjense, 1 sobre x menos 1 sobre seno de x. Cuando x tiende a 0, esto es lo que decía hace un ratito, ambos términos, el 1 sobre x y el 1 sobre seno de x, tienden a infinito. Entonces me queda una expresión del tipo infinito menos infinito. ¿Sí? Lo notan eso, ¿no? Bueno, bárbaro. Entonces estaríamos ante este caso. Identificamos entonces primero, para poder usar la fórmula que Alejandra nos planteaba, identificamos lo que acabamos de decir, y para usar la fórmula identificamos f, le llamamos f al término positivo, le llamamos g a la función que está restando, para poder usar la misma nomenclatura de la fórmula que planteaba Alejandra, y reemplazamos, ¿sí? La fórmula de la que nos versa la teoría es la siguiente. Solamente transcribí, fíjense que acá no hay ningún desarrollo, simplemente esto que está acá es lo que dice la teoría, no hay nada propio, no hemos desarrollado nada. Copié la fórmula para reemplazar. Es lo que hacemos a continuación, fíjense.
Donde decía 1 sobre G, he puesto 1 sobre seno. Repito, donde decía 1 sobre G es 1 sobre seno. Y 1 sobre seno es seno. Menos 1 sobre F. Pero F es 1 sobre X. 1 sobre X es X. Esto que está acá. A todo eso, bueno, todo eso, esos dos términos van restados y todavía hay que derivarlos. Eso es lo que dice la fórmula. Ningún desarrollo estamos haciendo acá. Lo único que estamos haciendo es reemplazar. Dividido, dice la fórmula. Borro acá para ir limpiando. ¿Dividido qué cosa? 1 sobre el producto de las funciones. 1 sobre X por 1 sobre seno de X. Cero creatividad. Lo único que hemos hecho es reemplazar lo que dice la fórmula de la teoría para ver si puedo llevar una determinación en la que todavía no puedo aplicar L'Hopital, que es un infinito menos infinito, si lo puedo llevar a un caso de L'Hopital, ¿no? Es lo que vamos a seguir haciendo en la próxima diapositiva. Hasta ahí habíamos llegado recién. Vamos a trabajar un poquito con esta expresión, ¿sí? Con la expresión que va quedando en el segundo miembro. Por ejemplo, resolviendo x por seno de x, 1 por 1, haciendo producto de los extremos dividido producto de los medios, nos queda en el denominador x por seno de x. Insisto, porque acá nos va a quedar 1 sobre x seno de x. Hago esa división de fracciones y me queda x por seno de x. Noten que todavía me queda por derivar tanto el numerador como el denominador. ¿Y derivar por qué? ¿Por qué digo que nos queda derivar? Porque en realidad ese reacomodamiento, más allá de que nosotros le creímos en la fórmula, ese reacomodamiento, si nosotros acá, de curioso que somos nada más, pensamos lo que quedó entre paréntesis en el numerador, ¿a cuánto tiende cuando x tiende a 0? Y fíjense, me queda seno de 0, o sea, algo que tiende a 0, menos 0. O sea, en el numerador me queda la tendencia hacia el 0 cuando x tiende a 0. Y en el denominador, y también, porque es x por seno de x. Algo que tiende a 0 por algo que tiende a 0, el denominador también tiende a 0. Entonces, estaría funcionando lo que la fórmula de la teoría nos brindó. Habríamos, sin habernoslo propuesto, porque insisto, lo único que hicimos es copiar una fórmula y reemplazar, habríamos llegado a una expresión equivalente a la primera, esa resta de dos funciones, el 1 sobre x y el 1 sobre seno de x, equivalente a la primera algebraicamente, pero que tienden ahora, antes que nada, son ahora un cociente, y no solamente son un cociente, sino el numerador y el denominador de ese cociente tienden a 0 para cuando x también lo hace. Entonces podría aplicar L'Hopital. No lo deducimos, solamente usamos lo que la teoría mostró, ¿no? Bueno, acá simplemente digo, por si después quieren detener el video, lo mismo que he dicho de manera oral, está escrito en esta presentación. Ahora hacemos lo que propone la fórmula, derivemos numerador, es la derivada de una resta y la resta de las derivadas. La derivada del seno es el coseno, la derivada de x es 1, entonces nos queda coseno de x menos 1. Y la derivada de un producto, ¿sí? Que es la derivada del primero, la derivada de x es 1 por el segundo sin derivar, 1 por seno de x es seno de x, más el primero, x, por la derivada del seno de x, que es el coseno. O sea, estoy aplicando la derivada de un producto en el denominador. Toda esa expresión es a la cual ahora voy a ver a cuánto tiende. Cuando x tiende a 0, el coseno de 0 ¿a cuánto tiende? A 1. 1 menos 1, el numerador, cuando x tiende a 0, tiende a 0 también. Veamos qué pasa con el denominador para saber si 0 va a ser el resultado. Cuando x tiende a 0, el seno de x tiende a 0, pero también tiende a 0 algo que tiende a 0 por 1. Cuando x tiende a 0, insisto, x tiende a 0, obviamente, coseno de x, coseno de 0, o coseno de algo que se acerca a 0, tiende a 1. 0 por 1, 0, 0 más 0, 0. Tenemos, dice este texto, un 0 sobre 0 como resultado parcial de este límite. Por lo tanto, estamos en condiciones, más allá de la fórmula que nos permitió llevar un infinito menos infinito a un 0 sobre 0, ahora tenemos un problema dentro de otro. O sea, habiendo aplicado la fórmula que proponía la teoría, hemos encontrado un límite equivalente que tampoco puede ser resuelto, al menos aún, ¿no? Nos da un 0 sobre 0. Podremos aplicar de nuevo
la regla de L'Hopital, ¿no? Ah, eso de aplicar la regla de L'Hopital, creo que en esta diapositiva lo escribí, se llama aplicación reiterada de la regla de L'Hopital, ¿no? A ver si esto lo dejé. No, creo que no es aquí. Bueno, hay una parte en la teoría, ya la vamos a ver dentro de un ratito, donde nos muestra o se nos presenta esta posibilidad, más allá de que nosotros lo aplicamos directamente, sabiendo que por derecho propio se cumplen todas las condiciones para aplicar la regla del L'Hopital nuevamente, hay una parte de la teoría donde eso está mostrado. Aplicamos entonces el L'Hopital. La derivada del numerador será la derivada del coseno es menos seno, la derivada de una constante 0, entonces en el numerador quedará menos seno como derivada, y la derivada del denominador nos quedará la derivada de cada término. La derivada del seno es el coseno, más la derivada de un producto, la derivada de x coseno de x, después corrobórenlo por favor, pero es esto que aparece acá, coseno de x menos x seno de x. De nuevo, paso al límite, cuando x tiende a 0, ¿a cuánto tiende el numerador? A 0. ¿A cuánto tiende el denominador? Y el primero de los dos términos tiende a 1, coseno, para cuando x tiende a 0, el coseno tiende a 1. Y en este otro paréntesis, esto tiende a 1, esto tiende a 0, esto tiende a 0. Así que nos quedaría 1 menos 0, 1, 1 más 1, 2 en el denominador. 0 en el numerador, 2 en el denominador, eso es lo que ahí figura. Ese límite no es indeterminado, eso vale 0. El límite que buscábamos vale 0, porque 0 sobre 2, por supuesto, es una operación posible. No es una indeterminación, eso quiero decir, vale 0. Bien. ¿Qué opinan? ¿Qué comentario quisieran hacer, por favor? Pregunta, comentario. Profe, hay en el denominador, en el segundo miembro, que queda coseno de x menos x. Acá. Sí. Sí. Que venía de coseno de x. ¿Hizo la regla de cadena? No, apliqué la derivada de... A ver, tengo que derivar todo porque quiero aplicar L'Hopital, ¿no? Entonces tengo que derivar numerador y denominador. La derivada del numerador era la derivada del coseno de x menos 1, eso me dio menos seno. Hasta ahí sí, ¿no es cierto? Bien. Sí, sí. Cuando aplicamos la derivada del denominador, me queda la derivada de una suma. Sí. Entonces la derivada del seno dio este primer coseno. Hasta ahí todo Sí, bien. La derivada que aplico aquí, que esa es tu pregunta, es la Sí. derivada de un producto. Ujú. Porque es la derivada de u por b sería, Sí, si fuera una tabla. Entonces, ¿te acordás que eso era la derivada del primero, o sea, u' por b? O Sí, sea, sí, lo recuerdo, ahora me acuerdo. Sí, bien, sí. de ahí viene entonces. La derivada de Bárbaro. x es 1, por eso aparece 1 por coseno, y después la derivada del coseno vuelve a ser menos seno, por eso aparece un signo menos acá en el segundo término. Bien. Bien. Gracias. No, gracias a vos, Martín. ¿Quién más? ¿Qué otro comentario quisieran hacer? No, profe, nada. Bueno. Cuéntenme de sensaciones, ya que no tienen comentarios. ¿Creen que esto lo vamos a poder realizar? ¿Lo van identificando? ¿Lo ven como posible? ¿Lo ven re difícil? ¿Lo ven fácil? Cuéntenme, por favor, ¿qué sensación van teniendo? Demasiado extenso para mi gusto. Ah, bien, Difícil. bien. Es que nos vamos metiendo en esos ejercicios, ¿sí? Es bueno que cuentes esa sensación. Nos vamos metiendo en esos ejercicios donde las extensiones son importantes. Y cuando digo son importantes es procedimientos que van incluyendo procedimientos auxiliares, ¿viste? Como decimos recién, un problema dentro de otro. Es como ir agregándole capas, ¿no? Aquello que al principio quizás era un único problema, un único procedimiento, se transformó ahora en una herramienta de un procedimiento más complejo. La mala noticia que tengo es que estos ejercicios no son de los más largos que ustedes van a resolver. Mala noticia, y digo esto así porque si la sensación de ahora es que esto es largo, no te imaginas lo que viene después. Pero buena noticia, ¿en qué sentido? Vamos a estar capacitados, y a esto quiero llegar, para resolver situaciones incluso más complejas. Esto, que intenta ser un aliento para ustedes, también necesita de un
de un compromiso de ustedes de ir avanzando con esto, ¿no? De no esperar que eso llegue solo. Como decía un compañero al comienzo, cuando yo preguntaba si se iba entendiendo, él decía, bueno, cuando nos pongamos nosotros con la guía, ahí vamos a ver si estamos entendiendo o no. Es eso, es sencillamente eso, ¿no? Es sentarse y ver, es sentarse y hacer, sentarse y probar. Solamente lo que nosotros mostramos en estas clases, al menos en este tipo de discusiones o de la forma que lo estamos haciendo, es algunos modelos, algunos casos que creemos que pueden incluir a otros que ustedes pueden estar resolviendo solos, pero la verdad de cómo vamos está cuando ustedes se sienten a resolver la guía. Por eso, aunque parezca de más, porque ustedes ya son grandes, porque no estamos en la escuela secundaria, porque cada uno de ustedes lo hace en el ritmo que quieren y somos libres de hacerlo o no, etcétera, etcétera, todas cosas que son verdad. Insistimos en, sobre todo porque estamos en primer año, no se atrasen con la guía, vayan a clase de consulta, no esperen por favor al momento del examen para resolver 4 trabajos prácticos o ejercicios de trabajos prácticos que han quedado muy atrás. No porque no lo vayan a poder hacer en esa semana, sino porque está piola ir haciéndolo paulatinamente. Ir asentándonos en algunos conceptos, en algunas definiciones, en algunos procedimientos, para ir complejizándolos de a poco, ¿no? Porque si no, la última semana del examen tenemos que hacer todo junto. Y probado está que no vamos a poder, muchos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros no vamos a poder, porque necesitamos de esos tiempos de asentamiento, esos tiempos de trabajar, de cuestionarnos cosas, de equivocarnos y volver a hacer. Por eso insistimos tanto en usen las clases de consulta, resuelvan los ejercicios de la guía, porque estamos en una situación, aunque para ustedes es la única, a no ser que alguno de ustedes haya cursado alguna carrera en otros tiempos, o iniciado el cursado de carrera en otros tiempos, estamos en una situación que es doblemente desfavorable. No tenemos los bancos para acercarnos a ver cómo va cada uno. Eso es lo que hacemos. Chicos, si estuviéramos cursando, uno de nosotros 4 estaría dando el tema, digo, o Julio, o Alejandra, o Ezequiel o yo. Ezequiel es el profe de práctico de la otra comisión. Uno de nosotros estaríamos dando el tema, los otros 3 estaríamos caminando entre los bancos para ver cómo les está yendo. Eso no lo podemos hacer, al menos con este formato. Insistimos por eso tanto en las clases de consulta. Pero mientras tanto, instamos a que se trabaje, a que se consulte, a que se pregunte, a parar y volver a empezar si hace falta, parar y redireccionar alguna explicación si fuera necesario, ¿no? Bueno, ojalá que sirva todo esto para orientarlos, para que les sirva a ustedes para avanzar y aprender mejor, sobre todo eso, aprender y aprender mejor. Bien, continúo. Decía Alejandra entonces que a veces esos infinitos menos infinitos aparecen cuando hay una resta de fracciones, ¿sí? Por eso el ejercicio 12Q lo vamos a pensar de otra manera. ¿Qué hubiera pasado si al habernos dado cuenta que era un infinito menos infinito, hubiéramos resuelto esa fracción? Dicho de otra manera, hubiéramos sacado factor común, denominador común, x seno x. O sea, resuelvo esta resta de fracciones. ¿Se acuerdan eso cómo se hacía, no? El denominador común era el mínimo común múltiplo entre estas dos expresiones. Como son distintas, es directamente la multiplicación de las dos. Después hacía esto dividido esto, y el resultado se multiplicaba por esto, y eso era lo que aparecía acá. Después hacía lo propio con la segunda fracción. Entonces, x seno de x dividido de x es seno de x, se simplifica la x. Seno de x por 1, seno de x, es lo que aparece acá. Hago lo propio con la segunda fracción. X seno de x dividido de seno de x, x. X por 1, x. Y es el x que aparece aquí con el mismo signo que aparecía en la resta. Dicho de otra manera, y para no hacerlos perder tiempo con estos razonamientos tan triviales para muchos de ustedes, porque lo manejan bien, lo único que hemos hecho es resolver esta resta de fracciones. Si hacemos eso previamente y probamos ahora el paso al límite, o sea, hacemos paso al límite aquí, fíjense qué pasa. Cuando x tiende a 0, el seno de x tiende a 0, 0 menos 0, o sea, 0 en el numerador, y 0 en el denominador, porque es 0 por 0. Entonces, en lugar de usar toda esa fórmula tan rebuscada, donde tenía que identificar quién era f, quién era g, hacer 1 sobre f, 1 sobre g, 1 sobre f por g, todo ese lío,
Simplemente, habiendo resuelto la resta de fracciones, ya alcanzó para transformar una indeterminación del tipo infinito menos infinito en una indeterminación del tipo, en este caso, 0 sobre 0. Hubiéramos empezado por acá, ¿no? El Sí, tema es eso iba a preguntar yo, porque yo siempre busco de resolver algebraicamente primero. claro. Si eso se puede hacer siempre. Sí, cuando tengas una resta de infinitos, y si esos infinitos surgieron de dos fracciones que seguramente tienden a cero sus denominadores, por eso apareció el infinito, es recomendable hacerlo así, es mucho más sencillo. El tema es que no todos los infinitos surgen a partir de cocientes, que eso podría haber sido una tangente, o podría haber aparecido que uno de estos términos era tangente, y para algún valor de x se hace infinito sin necesidad de que esto sea un cociente, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, siempre es recomendable trabajar algebraicamente, porque en realidad los cálculos son más sencillos, y si son más sencillos hay menos posibilidad de equivocarse, sobre todo si los resultados son equivalentes, que creo que es lo que preguntas en el fondo. Si lo son, entonces evitemos equivocarnos, o al menos probabilidades de error, ¿no? Bien, decíamos, da un 0 sobre 0, entonces podemos aplicar la regla del L'Hopital. Listo. Hago el límite del cociente de las derivadas del seno de x menos x sobre la derivada de x seno de x. Es lo que aparece acá. Corrobórenlo por favor después, pero es lo que está hecho. La derivada del seno es el coseno, la derivada de x es 1. La derivada de este producto, el producto que está en el denominador, es lo que aquí quedó escrito. Si hacemos paso al límite, nos quedará, cuando x tiende a 0, el coseno tiende a 1. 1 menos 1, 0. 0 en el numerador. Cuando x tiende a 0, nos queda el seno de x que tiende a 0 también, y esto que es 0 por 1, que también tiende a 0, 0 más 0, 0, nos vuelve a quedar un 0 sobre 0. Pero qué caprichoso este límite. Otra vez un 0 sobre 0, entonces volvemos a aplicar la regla del L'Hopital, ¿no? Aplicamos la regla del L'Hopital. La derivada del numerador es la derivada de una resta, la derivada del coseno es menos 0, la derivada de menos 1 es 0. La derivada del denominador es la derivada de una suma, la derivada del seno es el coseno. La derivada de este producto ya la conocemos, lo hicimos hace un rato, era esto que está acá. Hago paso al límite cuando x tiende a 0 y nos va a quedar, ya algunos memoriosos se darán cuenta que es la misma expresión a la cual llegamos con el otro camino, nos quedará 0 en el numerador dividido algo que no tiende a 0. ¿Sí? Porque coseno de 0 es 1. Bueno, esto ya habíamos dicho que tendía a 2 hace un rato, ¿no? 0 sobre 2, 0. Y ese es el resultado final. Por un camino quizás muchísimo más corto que haber aplicado la fórmula de la teoría. ¿Significa que la fórmula de la teoría está mal? No. La fórmula de la teoría es una fórmula que sirve para todos los casos. Este procedimiento, el trabajo algebraico, cada vez que tengo un infinito menos infinito, sirve solamente si cada uno de esos dos infinitos fue generado por la resta de dos fracciones, que tenían denominadores que tendía a 0, cuando x tendía a c. ¿Me explico? Yes. Creo que sí. Bueno, creo que sí. Mira la duda que me pones, ¿no? Bueno, después los van a revisar seguramente y ahí van a tener más certezas o más preguntas para hacer, que eso es lo importante, ¿no? Bien. O sea, la regla esa la aplicamos, la formulita la aplicamos cuando no sean cocientes. Si son No, cocientes, lo podemos resolver algebraicamente, lo podemos hacer. Claro, sí. Entonces, cambio los verbos que usaste. No es que la tenés que aplicar solamente en eso. La aplicás cuando vos quieras, siempre y cuando tengas infinito menos infinito. Lo que pasa es que si esos infinitos son a partir de las fracciones como las que se mencionan en este inciso 12Q, tenés la alternativa de trabajar algebraicamente. No es una obligación trabajar algebraicamente, no es obligación el uso de la fórmula. La ventaja de la fórmula es que sirve para todos los casos. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Si todavía quizás a esta altura no estás tan acostumbrada a trabajar algebraicamente con estas expresiones, bueno, listo, usa la fórmula. ¿Para qué te vas a complicar? Mi recomendación sería, bueno, ya a esta altura, antes de calcular el límite de dos expresiones que tienden a infinito simultáneamente, y generar una determinación de tipo infinito menos infinito, y todavía no sabemos restar fracciones, bueno, repasemos fracciones, pongámonos al día con eso y trabajemos con cualquiera de las dos alternativas, ¿no? Son pequeños
mensajitos de advertencia, de cuidado, que tenemos que ir leyendo también, ¿no? Si a esta altura nos cuesta una resta de fracciones, está bueno parar, dedicarle 15 minutos a repasar eso, asegurarlo y seguimos, ¿no? Otra recomendación. Bien, quedan 3 formas indeterminadas que tienen todo el mismo trabajo. Son potencias, fíjense, 1 al infinito, 0 a la 0, infinito a la 0. ¿Qué se hace en estos casos? Nos proponía Alejandra. Cuando teníamos eso, aquí está mostrado solamente para la primera de las indeterminaciones, las otras funcionan igual. Si tuviéramos un límite a una potencia, donde tanto en la base de la potencia, en este caso f, como en el exponente de la potencia, en este caso g, al aplicar el límite obtuviéramos que la base tiende a 1 y el exponente tiende al infinito, o la base tiende a 0 y el exponente también, o la base tiende a infinito y el exponente tiende a 0. O sea, si estamos en cualesquiera de estos 3 casos, el procedimiento que propone Alejandra, que propone la teoría y que Alejandra nos muestra, es utilizar un logaritmo previamente y después calcularle el límite a ese logaritmo, ¿no? Eso está contado aquí, lo contó Alejandra en la teoría. Yo simplemente voy a ir un poquito más rápido y pasar al ejemplo, que creo que es lo más sustancioso. Si sirve, lo repasamos. Digo yo aquí, llamémosle L al valor del límite que queremos calcular. Creo que Alejandra le llamó al revés, le llamó M al valor del límite. Es una cuestión de nombre nada más, ¿no? Yo digo, L es el límite que querés calcular. El que te da 1 al infinito, o el que te da 0 a la 0, o el que te da infinito al 0. Ese es el que querés calcular. Le llamo así a propósito. Como la idea es transformar este límite, esta potencia, en un límite en el cual se puede aplicar L'Hopital, y entonces tenemos o 0 sobre 0, o infinito sobre infinito, o un intermedio que podría ser un infinito por 0, transformémoslo en un producto. La forma de transformar una potencia en producto es aplicar logaritmos. ¿Se acuerdan que el logaritmo de una potencia, una de las propiedades era que el exponente se bajaba o se transformaba en un factor, ¿no? Esa es una de las propiedades del logaritmo que es fundamental para entender este procedimiento. Entonces vamos a aplicar logaritmo, cualquier logaritmo, particularmente siempre es cómodo el logaritmo natural, el logaritmo natural a ambos miembros. Insisto, esto está en la teoría, por eso voy un poco más rápido. El logaritmo natural entonces de L es el logaritmo natural del valor que quiero encontrar. Recuerden que la idea es saber quién es L, ¿no? Qué buen nombre para una serie. ¿Quién es L? ¿Eso es lo que buscamos? No perdamos eso de vista, porque en algún momento nos vamos a concentrar en calcular el logaritmo de L, vamos a hacer cálculo de límites y deberemos recordar en algún momento que tenemos que volver al valor de L. Si aplicamos logaritmo natural a ambos miembros, el logaritmo de un límite es el límite del logaritmo, y es por eso que acá se invierten estos órdenes, ¿no? Vieron que el límite aparece acá afuera, el logaritmo acá adentro. En realidad hemos aplicado una propiedad del límite de un logaritmo o del logaritmo de un límite, como quieran verlo. Pero acá dentro de los corchetes, que insisto, acá toman preponderancia, y noten eso por favor en la notación, estoy calculando el límite a todo este logaritmo, y estoy tomando el logaritmo a todo lo que está acá entre este par de paréntesis más grandes, el logaritmo de una potencia. Puedo aplicar en el logaritmo de esta potencia a aquella propiedad del logaritmo, justamente, en este caso natural, de una potencia, que era igual al producto entre el exponente por el logaritmo de la base. Es lo que está hecho aquí, en el próximo paso. Esta g de x que está como exponente pasa a ser un factor del logaritmo de la base. Todo este procedimiento lo vamos a hacer para algún caso en particular. Acá está presentado como si fuera la teoría, ¿no? Un repaso de la teoría. De esa manera, la idea es que hemos transformado una indeterminación del tipo, como en este caso, 1 al infinito, la hemos transformado en una indeterminación del tipo infinito por 0. ¿Sí? Después lo pueden corroborar, pero si miramos las condiciones, si tomamos límite de este producto, que es el producto de los límites, el límite cuando x tiende a c de g de x era infinito, lo habíamos dicho por las condiciones. Y el límite del logaritmo natural de f de x, cuando x tiende a c, si f de x tiende a 1, el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, acabamos de transformar el límite de una potencia, como puede ser 1 al infinito, en el límite de otra indeterminación, pero una indeterminación que sé trabajar, una determinación del tipo infinito por 0, que puedo redistribuir, reacomodar
para transformarla en un 0 sobre 0 o en un infinito sobre infinito. Lo vamos a hacer sobre un caso. ¿Sí? Una vez que hayamos calculado, que hayamos reconfigurado la indeterminación, transformada en un 0 por infinito, por supuesto ahí tenemos las dos posibilidades, o lo transformo en un 0 sobre 0 o en un infinito sobre infinito. Voy a trabajar con eso. Vamos a suponer que encontramos resultado de cualquiera de esos dos caminos, el que sea más aprovechable o más ventajoso, para decirlo mejor. Voy a aplicar L'Hopital. Fíjense que hasta acá lo único que estamos haciendo es lo mismo que pedía la teoría en el caso del infinito por cero. No se preocupen por tanta palabra, después lo leen, pero es en realidad hacer lo mismo que hacíamos cuando teníamos infinito por cero. Reacomodo, aplico L'Hopital, y lo que acabamos de encontrar, entonces, en el caso de que resuelva este límite, es el logaritmo natural de L. Vamos a suponer que nos va bien. Logaritmo natural de L igual a A. ¿Pero qué buscaba yo? ¿El logaritmo natural de L o L? L. ¿Cómo despejo L de acá? Aplico exponencial a ambos miembros, que es la función inversa del logaritmo natural. Y entonces la exponencial del logaritmo natural de L es L y la exponencial de A es A. Es E a la A, perdón, es un número, eso quise decir, una constante, E a la A. Esos son los pasos entonces que tenemos que realizar. L será este numerito, E a la A, y será el valor que estaba buscando, ¿no? Ahí va a terminar nuestro procedimiento. Insisto, no estoy mostrando un caso, no estoy mostrando algo nuevo respecto de lo que mostró Alejandra. Solamente aproveché que estas diapositivas estaban hechas para repasar, si se quiere, el procedimiento más complejo o el que integra más pasos, más límites indeterminados, porque es transformar primero un límite de una estructura algebraica del tipo potencia, transformarlo en un producto. Y después de transformarlo en un producto, transformarlo en un cociente para que parezca un 0 sobre 0 o un infinito sobre infinito. Y una vez que logré eso, volver hacia atrás el paso primero que hemos hecho, que es aplicar logaritmos, para, aplicando el antilogaritmo, la exponencial, obtener el verdadero valor del límite que buscaba. ¡Wow! Esto es una locura, una bomba. Se te vuela la capocha con esto. ¿Se entiende hacia dónde vamos? Por lo menos eso. Sí. Bueno. Como dijo el compañero, hasta que lo hagamos. Hasta que lo hagamos. Son incrédulos, ¿eh? Me encanta que así sea. Si me dicen que sí porque sí, como que no sirve. Hay por lo menos una duda. Esa duda... Sí. Profe, yo tengo una duda. Por favor, ¿podría regresar una filmina atrás? Porque quiero cotejar ahí acá algo que sí. Le tengo que hacer borrar todo. No hay problema, no hay problema. ¿Por aquí? No. Sí, ahí. Decime en qué parte. No, estoy viendo eso. Perdón. No, justo le alcancé a sacar la captura. Bueno. ¿Verdad? ¿Listo? Sí. Bueno. ¿Alguna pregunta? Vamos a aplicarlo entonces, si les parece. Vamos a, como dicen ustedes, a ver si en un caso lo podemos ir entendiendo. Por ahora, recetita de cocina. Identificamos que tenemos una de las tres indeterminaciones de potencia. 1 al infinito, 0 a la 0, infinito a la 0. ¿Tenemos eso? Aplicamos logaritmo a ambos lados. Aplicamos propiedad del logaritmo, el límite del logaritmo, el logaritmo del límite. Transformamos en infinito por 0. Transformamos el infinito por 0, infinito sobre infinito o a 0 sobre 0. Aplicamos L'Hopital, resolvemos, encontramos el valor de ese L'Hopital. Eso no es lo que buscamos, sino que es el logaritmo de lo que buscamos. Aplicamos entonces la exponencial. Ese es el procedimiento sintetizado que se puede transformar, si se quieren, en una recetita, un paso por paso. No me di cuenta, lo podría haber hecho. Pero ese es el procedimiento que vamos a utilizar ante estos casos. Lo vemos en un ejercicio en particular. El inciso O, el ejercicio 12O. Fíjense, pide el límite de esta expresión, una expresión que contiene no solamente la variable x, sino que a dos constantes. No lo dice la consigna, pero acá hay que aclarar que a y b son constantes, ¿sí? Distintas ellas, por supuesto, por eso tienen nombre distinto. Sí podremos asegurar que ambas son distintas de 0, ¿sí? Para pensar en un caso
bien genérico y no tan trivial, no tan obvio, ¿no? Eso, insisto, no lo dice la consigna, por ahí está bueno que lo aclaremos. Cuando x tiende a 0, independientemente de cuánto valgan a y b, habiendo hecho estas salvedades que son constantes, que son distintas de 0, fíjense qué pasa. ¿Qué pasa con esta expresión? ¿A cuánto tiende la base de esta potencia? Y nos quedaría 1 más algo que tiende a 0, o sea, en la base aparecería un 1. Y en el exponente nos quedaría b sobre x, cuando x tiende a 0, b sobre algo que tiende a 0, o sea, en el exponente aparecería algo que tiende a infinito. Esta expresión es una indeterminación. Más allá que parece un emoji, ¿no? No sé si lo están viendo, pero bueno. Esto pasa cuando ya tenés clases tan largas. Parece un emoji, ¿o no? Sonriendo. Sí, ya lo vi. Ah, bueno, muchas gracias. Pensé que yo era el único loco. Veo que somos varios. Sí, parece una memoria. Con esa última curva, sí. Gracias, chicos. Bien, aparece una determinación de tipo 1 sobre infinito, eso es lo importante, por lo tanto podemos aplicar el procedimiento anterior, ¿no? Empecemos entonces diciendo que eso es 1 al infinito, entonces vamos a llamarle L al límite, para no perdernos, es como que bautizamos, le ponemos nombre a lo que queremos calcular, porque vamos a trabajar con lo que queremos calcular, vamos a modificarlo, eso quiero decir. Entonces, no nos olvidemos, ojo, L es lo que queremos calcular, o sea, el límite de toda esa expresión cuando x tiende a 0. ¿Por qué? Porque el paso seguido es aplicarle, el logaritmo natural a eso. Aplicamos logaritmo natural a ambos miembros, no queremos alterar la igualdad. Aplicamos ahora la propiedad del logaritmo de un límite. El logaritmo de un límite es... Uy, se me cayó la placa. El logaritmo de un límite es el límite del logaritmo, ¿no? Es lo que aplicamos en este paso. ¿Lo ven ahí? Límite del logaritmo. ¿Qué aplicábamos ahora? El logaritmo, una propiedad del logaritmo de una potencia, porque el logaritmo de una potencia es el exponente de esa potencia por el logaritmo de la base. Es lo que aplicamos, fíjense, en este paso. De la potencia, b sobre x, por el logaritmo de la base de la potencia, ¿no? El logaritmo de 1 más a por x. Noten que voy repitiendo los pasos que hemos visto en la teoría y en el repaso previo. Todavía no hice nada más que, hablando del límite, más que corroborar que el límite era del tipo 1 al infinito, ¿no? Que es lo que vimos al principio. Bien, ¿de qué nos sirve esto? Y veamos en dónde estamos. ¿Qué pasa cuando x tiende a 0? Fíjense, b sobre x tiende a infinito. A ver, hemos transformado las potencias que aparecían, las hemos transformado en un producto. Por lo tanto, estamos cerca de ver, si este producto llega a ser un infinito por 0 o un 0 por infinito, sabemos cómo operar. O vamos a saber, ténganse fe, vamos a saber cómo operar. Entonces, uno de esos factores ya dijimos, x tiende a 0, b sobre algo que tiende a 0, tiende a infinito. Más, logaritmo natural de 1 más a por x. A por x, cuando x tiende a 0, tiende a 0. 1 más algo que tiende a 0, tiende a 1. Logaritmo natural de 1 es 0. Entonces acá, bueno, qué bueno que pasó esto, sirve el procedimiento, porque recuerden, esto tiende a infinito, este otro factor tiende a 0. Infinito por 0. Sabemos qué hacer. Ese qué hacer, lamentablemente, lleva un laburito, porque es transformar ese infinito por 0, transformarlo en un 0 sobre 0 o en un infinito sobre infinito, ¿no? Es lo que vamos a hacer a continuación. Tenemos entonces nuestra expresión, lo único que hice es acá volverla a copiar. Y vamos a reacomodar esa expresión. Insisto, este infinito por 0 lo vamos a transformar a esto. Es equivalente esta expresión a esta que está acá. ¿Se acuerdan? Cuando estos se llamaban f y g, acá aparecía g sobre 1 sobre f. O aparecía f sobre 1 sobre g. De tal modo que cuando hacía producto de los extremos dividido producto de los medios, me reencontraba con la expresión original. Esto es aplicar lo que hemos visto en la teoría para transformar un infinito por 0 en un 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿no? Una de las dos posibilidades. O 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Después, por favor, revisen eso, que lo vimos hace unos minutos, pero es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Esto debería servirme para no haber calculado el límite, pero por lo menos haber cambiado el tipo de indeterminación. Probémoslo. Cuando x tiende a 0,
¿A cuánto tiende el numerador? Y a por 0, 0, 1 más 0, 1, logaritmo natural de 1. El numerador tendría un 0. Y en el denominador tengo un lío, porque tengo 1 sobre b sobre x. ¿Acá qué hice antes de ver a cuánto tiende? Lo podríamos haber hecho, ¿no? Cuando x tiende a 0, b sobre x tiende a infinito, 1 sobre infinito tiende a 0. Si no me doy cuenta de eso, hago esta división de fracciones que quedan en el denominador. 1 sobre b sobre x, o sea, la recíproca de b sobre x es, por supuesto, x sobre b. O hago producto de los extremos dividido producto de los medios, como ustedes quieran. Si x tiende a 0, decíamos el numerador tiende a 0, el denominador ahora más claramente también, porque 0 sobre b es 0. Me quedó entonces un 0 sobre 0. Espectacular. Recién ahora, insisto, recién ahora puedo aplicar la regla del L'Hopital. Porque recién ahora tengo el límite de una expresión que es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Qué decía don L'Hopital? El límite de este cociente es igual al límite del cociente de las derivadas en el caso que existan ese límite, ¿no? Aplicamos L'Hopital entonces. Es la derivada del logaritmo natural de todo esto dividido la derivada de x sobre b, ¿no? Es lo que vamos a hacer ahora. Deberían buscar en su tabla de derivada donde dice el logaritmo natural de u, porque no es el logaritmo natural de la variable x, es el logaritmo natural de una función lo que quiero derivar. Entonces debo buscar en la tabla de derivada donde dice el logaritmo natural de u, o donde dice el logaritmo natural de f de x, depende de la tabla que estén usando. Si buscan en la tabla que dice el logaritmo natural de u, la derivada dice, la tabla es u' sobre u, o sea, la derivada del argumento dividido el argumento, u' sobre u. O 1 sobre u por u'. ¿Están viendo la tabla en este momento? ¿Alguien la tiene en mano? ¿Logaritmo natural de u? ¿O no? Sí. Bien, ¿coinciden con lo que coinciden lo que leen con lo que estoy diciendo? Bien, bien. La derivada del argumento es la derivada, respecto de x, por supuesto, de 1 más a por x. La derivada de 1 es 0, la derivada de a por x, como a es constante, es a. Por eso aparece esta a que está acá. Sobre el argumento sin derivar, u' sobre u. Bien, esa es la derivada del numerador. Hablando del denominador, me queda la derivada de x sobre b. Algún aventurero podría pensar que es la derivada de un cociente, pero cuando el denominador es una constante, chicos, está piola pensarlo así. Mira, 1 sobre b, todo eso por x. Total 1 sobre b es una constante. Todos entienden que x sobre b es igual a esto, ¿no es cierto? Es lo mismo que 1 sobre b por x. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si tengo que derivar ese cociente, pero lo pienso así, es mucho más fácil derivar una constante por la variable, porque la derivada de eso es 1 sobre b, listo. En cambio, la derivada de esto es b por u' menos u por b', todo eso sobre b cuadrado, un lío. ¿Para qué? Para que un montón de derivadas se hagan 1 o 0, porque el numerador es 1, porque el denominador es una constante. Entonces, lo pienso así y obtengo un resultado equivalente, igual, pero rápido, sin posibilidades o con muchas menos posibilidades de equivocarme, ¿no? Bueno, espero que eso sirva cada vez que tengamos un cociente, pero donde el denominador sea una constante. Esa constante es 1 sobre b por x, entonces tiene como derivada 1 sobre b. Podría hacer paso al límite, pero ya que estoy, acomodo un poquito este lío, seguramente es lo que hice acá, reacomodar la expresión, entonces hago producto de los extremos, a por b, dividido 1 más a por x por 1, y es lo que apareció acá. El próximo paso es hacer paso al límite para ver si la indeterminación se levantó, esperemos que sí. Cuando x tiende a 0, a por b tiende a a por b, son constantes. Y el denominador tiende a 1, porque cuando x tiende a 0, a por x tiende a 0, 1 más 0 tiende a 1. Buenísimo entonces, fíjense, haciendo paso al límite nos damos cuenta que el logaritmo natural de lo que buscamos, recuerden que a lo que buscamos le llamamos L, el logaritmo natural de lo que buscamos es igual a por b. Hasta acá, ¿cómo venimos? Bien. Bien, lo voy a decir de otra manera. Dígame, por favor, alguien, qué es lo que no se entendió hasta acá, qué es lo que no se entiende. Un paso que no se haya entendido, porque, ¿vieron cuando encontramos un paso que no entendemos? Dos caminos. O nos quedamos ahí rumiando y entonces no entendemos nada de lo que sigue después porque no lo hemos escuchado, o
le hicimos bien, lo dejamos pasar, pero todo lo que sigue está como agarrado ahí con alfileres. O sea, no termino de creer todo porque me quedó algo sin cerrar. Cualquiera de las dos formas hace que podamos revisar, por supuesto, algunos de los pasos anteriores. ¿Cuál quieren que revisemos? Yo lo venía siguiendo, bueno, ahí más o menos, pero esa duda me había quedado. Yo no sabía si que se podía plantear como 1 sobre X, ese denominador. Esto que expliqué justo. Claro, sí, justamente. Bien, ¿y ahora lo entendés? Sí, Perfecto, bien. pero bueno, más que me dé cuenta en el momento, imposible. Bien, pero viste que vos hace un rato, en alguno de los ejercicios anteriores, vos mismo dijiste que cuando querías derivar creo que eras vos, Martín, cuando querías derivar 1 sobre X lo podías pensar como X a la menos 1, entonces No. bien, alguien lo comentó. Incluso cuando tengo la derivada de 1 sobre X, cuando la variable aparece en el denominador, en lugar de pensarlo como un cociente, lo podría pensar como una potencia. Es más fácil de derivar la potencia, porque vieron que era m por u a la m menos 1, sí, y listo. Entonces, incluso cuando tengo un cociente y la variable aparece en el denominador, quizás sea más fácil pensarlo de otra manera. No es porque uno aborrezca los cocientes, sino porque la derivada del cociente es re complicada. Tiene como muchos pasos. Y muchos de esos pasos hay que plantearlos, pero muchos de esos pasos se van a anular. De hecho, la derivada de esto es menos 1 sobre x cuadrado. Listo, terminó. Como la derivada de un cociente, como el que acabas de vos de recordar, y que yo mencionaba hace un ratito, cuando el denominador es la constante, listo, le pienso como una constante, 1 sobre b por x, y derivo eso. Total, todo esto es constante. La derivada de una constante por la variable es la constante misma. Así es. Buenísimo. Bien, gracias. No, a vos, Martín, gracias por remarcarlo, porque está bueno pensarlo de nuevo, sobre todo si todavía no es una práctica habitual en muchos de nosotros, cosa que es normal que así sea. Sí. Bien. Otro paso, otra parte. No terminamos todavía, ¿no? Estamos tomando aire para justo quería preguntar eso. Bien, ¿Ahora cambiaría hacerlo de la exponencial? Correcto, porque ¿qué buscamos? ¿Con quién hablo? ¿Quién? Camila. Cami, ¿qué buscamos? De todo lo que quedó escrito acá, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿El valor de quién? L. De L, claro. Y hasta acá encontramos un hermoso valor, A por B, pero no es L lo que vale, sino el logaritmo natural de L es lo que vale A por B. Y como bien decís vos, el último paso entonces es despejar L. ¿Cómo despejo L si es argumento de un logaritmo? Aplico la función inversa del logaritmo, o la operación inversa, si quieren verlo en una ecuación, que es la exponencial, ¿no? Vamos a resolver esta ecuación para determinar L. Aplico la exponencial a ambos lados. En el primer lado, esto que yo no escribí acá, nos hubiera quedado E elevado a la logaritmo natural de L. Estas operaciones son opuestas, la exponencial y el logaritmo natural. Eso da L, por eso pasé de acá a acá, ¿no? Y acá me quedó E a la A por B. Eso es un número. Cuando alguien me diga que A vale 8 y que B vale 714,2, E a la 8 por 714,2 es un número. Esto es lo importante. Darnos cuenta que E a la A por B es un resultado. Es un valor finito incluso. Ese es el verdadero y único valor del límite, ¿no? Eso es lo que buscábamos. Resumido, para no perdernos, ¿qué buscamos? ¿Quién era L? Era el límite que nos decía la consigna. El límite para cuando x tiende a 0, de 1 más a por x, todo eso la b sobre x. Todo eso es L. Todo eso entonces es E a la a por b, que es lo que Cami decía que faltaba hacer. Ese es el resultado final. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Una maravilla, chicos. Qué buen trabajo. Falta ponerse ustedes ahora, ¿no? Eso es lo importante. Pero ir entendiéndolo, por lo menos cuando alguien lo va planteando, es un paso. No te asegura el aprendizaje, claro. Falta lo más importante. Y es que vos te adueñes de eso. Pero ir entendiendo, ir preguntando, ir sacando las dudas, es un paso importante en el aprendizaje. Bien. No tengo más para contarles, solamente decirles que la consigna del ejercicio 13, fíjense lo que dice, usando la regla del L'Hopital, resolver los siguientes límites. Verificar el resultado obtenido recordando los límites notables. Allá lejos y hace tiempo, cuando veíamos límites, en la teoría nos mostraban
que había habido algunos límites indeterminados que habían sido demostrados de una manera muy particular. Por ejemplo, geométricamente, o echando mano a una sucesión o a una serie. Algunos de esos límites son los que aparecen acá. Nos mostraron en la teoría, alguien demostró de una manera particular que el límite del seno de x sobre x vale 1 cuando x tiende a 0. Alguien definió incluso el valor de la base de las exponenciales más elementales, que es la base de los logaritmos naturales. La definió a partir de un límite, el límite de esta expresión cuando x tiene infinito, y así sucesivamente. Había una serie de límites que se llamaban límites notables. De algunos hablamos, de otros no. Pero son estos 5 límites que aparecen acá, o al menos lo que nuestro texto mencionaba a esa altura. Insisto, ni siquiera hemos trabajado con todos. Esta guía, me tengo que confesar un poquito. Este ejercicio, el ejercicio 13, en realidad hace muchos años estaba en la guía de aquel tema, del tema límite, y particularmente de límites notables. Con el tiempo dijimos, ¿para qué volver locos a los estudiantes si más adelante vamos a aprender el L'Hopital? Y el L'Hopital va a ayudar a resolver muchos de estos ejercicios, ¿no? Por eso lo trajimos como ejercicio 13 en esta guía, en la guía que incluye las aplicaciones de la derivada, particularmente el teorema o la regla del L'Hopital. Por eso quedó acá. Yo quiero que, en realidad, por lo menos, hagan la primera parte de la consigna, y es, usando el L'Hopital, resolver los siguientes límites. Y voy a tachar acá, a propósito, la verificación del resultado, dejándolo solamente sujeto a la voluntad de ustedes. Si alguien termina de hacerlo primero, si alguien quiere avanzar y verificar los resultados usando límites notables, lo hace. Lo puede hacer, lo hace, y lo vemos en clase de consulta si es que quedan dudas al intentar hacerlo. ¿Se entiende? Si no, sería importante que como mínimo lo resuelvan aplicando la regla del L'Hopital. Si van a hacer eso, incluso algunos de estos ejercicios no pueden ser resueltos por L'Hopital, y a eso quiero llegar. Fíjense todo lo que le estoy haciendo ahorrar, ¿no? No vamos a verificar entonces los resultados usando límites notables, al menos como primer paso. Pero hay muchos de estos ejercicios que no pueden ser resueltos por L'Hopital. Por ejemplo, fíjense, a ver, vamos a identificarlos juntos. Pregunto, imaginando el h. Saben que esta notación, x y un signito de admiración, no quiere decir x, ¿no? Sino significa el factorial de x, ¿no? Sí. Ok, bien. Y saben que el factorial solamente se determina para números enteros. Naturalmente. Naturales, perdón, particularmente los naturales dentro de los enteros. Por lo tanto, primero, ya hay una restricción respecto de quién es x. X no es un número real, sino es un número natural, ¿sí? Ya habría una restricción ahí. Y aparte de eso, si llegáramos a determinar que esto es infinito sobre infinito, no podríamos aplicar L'Hopital. ¿Por qué? Porque no existe la derivada del factorial. ¿Está bien? Entonces, este ejercicio por L'Hopital no lo vamos a resolver, como tampoco vamos a resolver los otros donde aparecen factoriales. Mira el descuento que te estoy haciendo, ¿no? Una maravilla esta guía, que parecía interminable, ahora va a ser un poquito menos interminable. ¿Sí? Estos tres entonces, donde aparece el factorial de x, no van a ser resueltos por L'Hopital. Los otros se pueden encargar todos, creo. Sí, creo que sí. ¿De acuerdo? Con esto, entonces, podemos terminar el ejercicio 12 y 13 completos. Quedan, creo, en la guía algunos ejercicios propuestos y estaremos terminando con el trabajo práctico número 6 para empezar el viernes con análisis de función, que es como uno de los temas centrales en el cálculo 1, ¿no? Aplicar el análisis de funciones más complejas que las que conocemos como funciones elementales, aplicar todo lo que hemos ido aprendiendo de límite, de continuidad, de derivada, de interpretación geométrica de la derivada, de crecimiento y crecimiento a partir de lo que empezamos a intuir en el teorema de Rolle, etcétera, etcétera. Bien, gracias por el tiempo. Si alguien tiene alguna consulta para hacer sobre lo que hemos visto recién, este es el momento para hacerlo. Volvemos para atrás y salvamos alguna duda. Si hay alguna consulta general, la hacemos fuera del video. ¿Alguien quiere hacer algún comentario entonces? Profe, que yo recuerde, no creo haber visto la X con el signo de admiración. O sea, no entiendo qué hace, digamos, cómo funciona. Ah, bueno, esto lo debes haber visto, o lo tienen que haber repasado seguramente en el ingreso.
Si no lo han visto, no importa, lo hago acá, y para eso estamos, esa es la idea. Cuando aparece ese signo, que está a posteriori de un número natural, por ejemplo, se lee así, factorial de 5. ¿Sí? Y eso sintetiza un grupo de operaciones, un número de operaciones, todas multiplicaciones, ellas, que son desde el 5 hasta el 1, en orden decreciente, 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Podría haber sido en orden creciente desde el 1 hasta el 5, total, es conmutativa la multiplicación. Por eso decíamos que este factorial se aplica no a cualquier número real, sino a un número natural, ¿sí? Y se define así, ¿no? Entonces el factorial de n, ¿qué va a ser? Y va a ser 1 por 2, por 3, por 4, ¿hasta cuándo? Hasta n, por n. ¿Se entiende eso? El factorial de 14 va a ser 1 por 2, por 3, hasta 14. Por 14. Genial, gracias, profe. Bien, esta operación matemática, insisto, se llama factorial de un número natural y aparece en las calculadoras, ¿eh? Después, si vos te fijas en tu calculadora científica, aparece ese signo de admiración, esa teclita que probablemente hasta hoy no sabemos qué significaba, algunos de nosotros, sabemos que es una forma de sintetizar una productoria, así se llama, ¿sí? Esto se puede representar también con un signo que es como una letra pi mayúscula grandota, que es la productoria, ¿no? Por ejemplo, la productoria de n, para n que va desde 1 hasta 8, ¿qué sería? Igual que la sumatoria, es 1 por 2, por 3. N va tomando valores sucesivos, hablando de números naturales, por 5, desde n igual a 1 hasta 8, por 6, por 7, por 8. Esto se puede decir más sintéticamente como el factorial de 8. Es otra forma de decir o de anotar esto. ¿Sí? Sí, justo hoy había visto la teclita esa en la calculadora y apreté un número para ver qué hacía y no entendía, así que hace coincidencia. Bien, mira vos, esas cosas esas coincidencias matemáticas de la vida. Bueno, ahora sabemos, y está bueno que haya salido acá, porque va a ser una notación que va a ser común, o al menos no va a ser extraño que aparezca en algún desarrollo, ¿no? No sé si en el cálculo 1, pero sí en cualquier texto de matemática que podamos ver dentro de la carrera. Así que está bueno que haya salido acá como duda. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra consulta? Yo por ahora nada más, profe. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta? Si no, paramos la grabación y seguimos por fuera. Yo tampoco. Bueno. ¿Más vos, Martín? No, dije que yo tampoco, perdón. ¿Vos no sabes con- entonces? Habla. Sí. Yo tengo una duda con respecto a las indeterminaciones. Dijeron que eran 7 en total, ¿verdad? Así es. ¿Cuáles son, profe? Porque creo que yo acá tengo notadas mal algunas. Están en el texto de cátedra, están determinados cuando vimos el tema del límite. No importa, los repasamos ahora. 0 sobre 0, infinito sobre infinito. ¿Sí? Sí. Infinito por 0, o 0 por infinito, que es la misma, ¿no? Sí. Infinito menos infinito. Hasta ahí creo que tenemos 4. Sí. Y hay 3 que son de potencia, que son 1 al infinito, 0 a la 0 e infinito a la 0. Y, profe, le hago una consultita. ¿Cómo no? 0 por infinito, ¿sería otra indeterminación? Sí, sí, te la mencioné recién. Perdón. Infinito por infinito. No. Infinito por infinito no es una indeterminación. Ah, ahí está el error mío. Muchas gracias. Bien, no hay de qué. Fíjate que en infinito por infinito no habría contradicción, porque estarías multiplicando dos expresiones o dos números, dos valores que se hacen increíblemente grandes. Entonces, multiplicar un número grande por otro grande da un número enorme también, en módulo, ¿no? Entonces no habría contradicción matemática, por eso podemos intuir que no es una indeterminación. Bien, alguna otra consulta? ¿Algún otro comentario? Bueno, muchísimas gracias entonces por la atención. Espero que nos vaya bien entonces en el práctico propuesto.